Hola, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan como parte de nuestro programa de educación médica continua. El día de hoy vamos a tener un tópico muy importante desde la temática radiológica, cómo es el paciente con fibrosis hepática, ¿no? El diagnóstico que nosotros estamos empezando a hacer en nuestros pacientes a través de una nueva técnica como es la elastografía. Esto va a estar a cargo del programa de cirugía patobiliar que lo va a coordinar el doctor Sergio López. Doctor López, le agradecemos que nos acompañe junto con el doctor Ramón Castillo. Le cedo la palabra. Solamente recuerden, si tienen alguna pregunta, utilicen el icono de pregunta y respuesta y o activen la manito para posteriormente cederles la palabra si así lo desean. Muchas gracias. Doctor López. Sí. Hola, buenas tardes. Para todos los que nos están viendo y escuchando, hoy vamos a abordar un tema de mucha importancia en el diagnóstico de la gravedad del hígado graso no alcohólico. Actualmente se le llama como enfermedad del hígado graso asociada al síndrome metabólico. Y tenemos aquí al doctor Julio César Ramón Castillo, ¿ya? Quien es radiólogo intervencionista, neuroradiólogo y se ha especializado en tratar pacientes con hepatopatía crónica y carcinoma hepatocelular. Nos va a hablar sobre esta herramienta que es muy importante, básica para el diagnóstico de la gravedad del hígado graso, como es la fibrosis hepática. El doctor Julio César Ramón va a abordarnos y al final vamos a tratar de aclarar las dudas con respecto a este tópico. Le cedo la palabra al doctor Castillo. Bueno, muchas gracias al Hospital Vivian Pela, al área de docencia, por invitarme a dar esta presentación. El tema que vamos a hablar el día de hoy se llama elastografía en el diagnóstico de la fibrosis hepática. Este método diagnóstico, que es relativamente nuevo, la elastografía, es un método importante, que diría yo que es un método que vino para quedarse, ¿verdad? Para hacer el estudio de los pacientes con hepatopatía o pacientes con esteatosis hepática, tener una mayor información y tratar de evitar que estos pacientes evolucionen a un daño hepático más avanzado. Los objetivos generales de esta clase, vamos a conocer las causas de enfermedad hepática crónica con énfasis en lo que es la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Vamos a estudiar acerca de la importancia de hacer el diagnóstico de fibrosis hepática. Vamos a conocer los métodos actuales con los cuales hacemos diagnósticos de fibrosis hepática. Vamos a diferenciar o saber los diferentes métodos de elastografía hepática y vamos a hacer más énfasis en la técnica de elastografía con ultrasonido. Como sabemos, la enfermedad hepática crónica no es más que el deterioro progresivo de la función hepática. Sabemos que el hígado tiene múltiples funciones, como son la producción de factores de coagulación, de diferentes proteínas, eliminar productos tóxicos de la circulación y la formación de bilis. Todos estos mecanismos se vienen deteriorando con el tiempo. Cuando hablamos de hepatopatía crónica, hablamos de un proceso que generalmente tiene más de 6 meses de evolución y que puede ser causado por un sinnúmero de enfermedades. Como sabemos, la más común es la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Tenemos también las hepatitis virales, el alcoholismo, enfermedades autoinmunes metabólicas, las enfermedades de colestasis hepática. También podemos tener enfermedad hepática crónica por producto de fármacos, quimioterapia o enfermedades como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis y la déficit de alfa-1 antitripsina.
Es muy importante, ¿verdad? Y todos sabemos que la esteatosis hepática tiene una alta prevalencia mundial. Actualmente sabemos que 1/3 aproximadamente de la población cursa con esteatosis hepática. Es importante que sepamos que de este 1/3% de la población que tiene esteatosis hepática, un 30% puede evolucionar a una condición que se llama esteatohepatitis, conocida actualmente como NASH. Y de estos pacientes que tienen NASH, un 20% pueden llegar a evolucionar a cirrosis. Entonces, esto nos permite saber que este problema, ¿verdad? Esta epidemia actual del hígado graso, un gran número de pacientes van a llegar a la cirrosis, ¿verdad? Entonces, un problema mundial. Tenemos que el NAFLD, que es la enfermedad hepática, el hígado graso, digamos, no alcohólico, y el NASH es la esteatohepatitis no alcohólica. Ahora, esas son sus siglas en inglés. La enfermedad de hígado graso no alcohólico comprende un espectro de enfermedades en la cual está definida como la presencia de grasa en los hepatocitos y en las cuales no hay otra causa secundaria, es decir, son pacientes que no tienen antecedentes de consumo excesivo de alcohol, ni se asocia pues este daño hepático por medicamentos o condiciones hereditarias, sino que es una acumulación de grasa en el hígado debido a la obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia o al síndrome metabólico. El NASH o la esteatohepatitis no alcohólica es un subtipo del NAFLD, ¿verdad? Y en este lo que hay, aparte de la esteatosis en los hepatocitos, va a haber un daño o abalonamiento de los hepatocitos, va a haber inflamación y puede haber también fibrosis. Este es un problema que es silente, ¿verdad? No da ningún síntoma a los pacientes usualmente hasta que ya están en estadio avanzado. Pueden progresar a la cirrosis, falla hepática crónica, puede llevar a estos pacientes al trasplante o predisponerlo a un carcinoma hepatocelular. En la fisiopatología de esto tenemos que ocurren eventos paralelos tanto en el hígado como en el tejido graso, en el cual el exceso de kilocalorías se acumulan en el tejido adiposo y se satura. Una vez que se satura, produce lo que es una resistencia a la insulina y un proceso inflamatorio crónico leve, ¿verdad? Generalizado. Hay alteración en el metabolismo de la glucosa, de la grasa. Esto produce aumento del flujo de los ácidos grasos libres, de adipocitoquinas, el proceso inflamatorio. Este exceso de ácidos grasos libres se van a ir a acumular en el hígado y van a saturar la mitocondria que no va a poder degradar hígado graso, y esto va a generar también un proceso inflamatorio, esto a nivel del hígado, que va a activar lo que son las células de Kupffer, las células estrelladas del hígado, ¿verdad? Y todo esto conlleva a un proceso inflamatorio y con transformación de lo que es la célula estrellada del hígado, se transforma en miofibroblastos, y estos miofibroblastos son los que van a producirle el tejido fibrótico extracelular. La dimensión, como les mencioné, de este problema es muy grande debido a la gran incidencia de casos de hígado graso, ¿verdad? Y el porcentaje grande que como les mencioné, entre el 20 y el 30% de los pacientes que tienen esteatohepatitis pueden llegar a cirrosis hepática. Como sabemos, actualmente no hay una terapia específica aprobada por la FDA para tratar los pacientes que ya tienen en sí una fibrosis, sino que actualmente el tratamiento está enfocado básicamente en lo que es la dieta, cambio del estilo de vida saludable, el tratamiento de la diabetes y tratamiento para la obesidad, incluyendo ahí la cirugía bariátrica. Por esta razón, digamos, es muy importante poder detectar estos pacientes que comienzan con fibrosis para evitar que estos vayan a evolucionar hasta la cirrosis, porque aún no hay, como les mencioné, tratamiento aprobado por la FDA. En este gráfico tenemos la evolución, ¿verdad?, de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, cómo pasa de acumulación de grasa en la célula a la lesión celular, comienza el proceso inflamatorio y que termina en la fibrosis. Como les mencioné, actualmente
La fibrosis es un proceso que es asintomático, se detecta solo clínicamente o incluso con ultrasonido convencional hasta en estadios finales. Ya, en el caso de la cirrosis, hasta un 40% de los pacientes pueden ser asintomáticos y pueden estos pacientes con cirrosis permanecer asintomáticos incluso hasta por 10 años. La evolución clínica de lo que es el hígado graso, tenemos que pasa de un hígado sano, puede pasar a esteatosis hepática, que hablamos de esteatosis hepática cuando el hepatocito, el 5% o más de los hepatocitos tienen grasa, ¿verdad? Y estos del aproximadamente 20-30% pueden pasar a NASH y el 20% de los NASH pueden pasar a fibrosis hepática. Muchos de estos procesos pueden ser incluso cambiando el estilo de vida y con controles de los otros factores predisponentes como control de la obesidad, de la diabetes, incluso puede uno llegar a revertir estas condiciones en los estadios iniciales, pero no así ya digamos cuando hay una cirrosis hepática establecida. Ok, con lo que respecta a lo que es la biopsia, ¿verdad? Actualmente todavía lo que es la biopsia continúa siendo el estándar de oro para hacer el diagnóstico de la fibrosis hepática, ¿verdad? Desafortunadamente la biopsia solo obtiene una muestra de una pequeña parte del tejido hepático, por tanto sí es útil, ¿verdad? El estándar de oro, pero solo podemos evaluar una pequeña zona del hígado. Se dice que evaluamos como uno de un 50.000%, por decirlo así, una pequeña parte del hígado, ¿verdad? Esa es una de las desventajas que tiene la biopsia. La otra, pues, que es un proceso invasivo, que tiene una morbilidad afortunadamente baja y una mortalidad bastante baja, ¿verdad? Pero sí es un procedimiento que es costoso y desafortunadamente no es un procedimiento que podemos estar repitiendo pues, al paciente ni podemos estar haciéndolo como de screening, pues. También, aparte de eso, la desventaja de la biopsia, requerimos de un patólogo experimentado e incluso entre los patólogos puede haber una variación intraobservador y interobservador. Como les mencioné, es difícil, para métodos de screening, la biopsia hepática no nos ayuda, pues no podemos estar biopsiando a todo paciente que querramos saber si tiene ya fibrosis. Ahora, ¿para qué nos sirve saber que un paciente tiene fibrosis hepática? Básicamente, ya es bien sabido que la fibrosis hepática, de todas las alteraciones que puede haber en un hígado, la fibrosis hepática es la más importante que está relacionada con la sobrevida de los pacientes. En este estudio, por ejemplo, agarraron a pacientes que cursaban con NASH, ya proceso inflamatorio del hígado, pacientes que no cursaban con NASH y agarraron pacientes de esos mismos que tenían fibrosis y que no tenían fibrosis, ¿verdad? Y entonces ellos encontraron, a través del seguimiento, durante 20 años, encontraron que la mortalidad, ¿verdad?, estaba influenciada básicamente por la presencia de fibrosis. Es decir, si un paciente tenía NASH o no tenía NASH, es decir, los otros cambios que pueden haber en la célula asociados básicamente a procesos inflamatorios no eran tan importantes en la sobrevida a como sí era importante la presencia de fibrosis. Es decir, este estudio nos hace ver pues que la existencia de fibrosis es lo fundamental que va a afectar la sobrevida de estos pacientes que tienen presencia de hígado graso. Este otro estudio donde se demuestra básicamente lo mismo, a cómo va aumentando el riesgo de mortalidad. Esto es un estudio de 1,000 pacientes y miren cómo va, cuando va aumentando lo que el grado de fibrosis, va aumentando también de manera importante lo que es la mortalidad de estos pacientes y la morbimortalidad, ¿verdad? En este otro estudio, cómo se va aumentando según cómo va aumentando el riesgo de fibrosis hepática.
Entonces, con todos estos estudios podemos estar claros que el principal factor asociado al aumento de la mortalidad en estos pacientes es lo que es el aumento del grado de fibrosis hepática. Es una cosa muy importante que tenemos que determinar en nuestros pacientes. Ok, entonces ya hablamos un poco de la biopsia, que es el estándar de oro para saber presencia o no de fibrosis, pero también tenemos que saber que existen métodos no invasivos para hacer diagnóstico de fibrosis hepática. Tenemos métodos con exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, y tenemos la elastografía, ¿verdad? Que son los métodos no invasivos. En lo que respecta a las pruebas de laboratorio, existen un montón de fórmulas, ¿verdad? Donde básicamente se hacen estudios de las transaminasas del paciente, conteo de plaquetas, se puede medir índice de masa corporal. Hay algunos estudios que utilizan lo que es la glucosa en ayuna, ¿verdad? Entonces existen un montón de fórmulas para tratar de determinar si un paciente puede cursar con fibrosis o no a través de pruebas de laboratorio, pero estas, su especificidad no es tan importante, ¿verdad? En comparación con los otros métodos de elastografía, como van a ver más adelante. Con lo que respecta a la elastografía, básicamente la elastografía lo que evalúa es la deformidad de los tejidos que son sometidos a una fuerza de compresión o a una onda acústica. El principio de la elastografía tiene su origen en las técnicas semiológicas de la palpación, ¿verdad? Como sabemos, desde hace muchos años, de la época de Hipócrates, palpar, ¿verdad? Es un método importante para saber la dureza de un tejido, y muchas veces esta dureza se asocia, digamos, a cáncer, ¿verdad? Lo usamos al examinar la próstata, tocamos, si hay nódulo duro, podemos pensar que es un cáncer, ¿verdad? O si tocamos un hígado muy duro, podemos pensar que está fibrósico. Entonces, este tipo de técnicas sirven como base para hacer la elastografía. La elastografía básicamente lo que nos va a decir es la presencia de dureza de un tejido de manera, digamos, con una mayor importancia o de manera cuantitativa en relación como que si fuera la palpación. El primer estudio que se hizo de métodos de imagen de elastografía data de 1991. Ahí se comenzaron a estudiar lo que es la elastografía en los humanos. La elastografía comenzó, digamos, haciéndose a través de la industria. Diseñaron una máquina que podía detectar, lo que querían detectar era el estudio de los yogures, a ver qué tan cuajados estaban los yogures. Hicieron una máquina para poder ver si esos estaban ya más duros o estaban más suaves, los yogures, y lo ocupaban en los quesos también. Posteriormente esta misma máquina la agarraron y la comenzaron a aplicar en medicina, y ha venido evolucionando, y es lo que, y así comenzó pues básicamente lo que es la historia de la elastografía. Ya a partir de los años 2000 comenzaron a aumentar de manera exponencial el número de estudios de elastografía que se comenzaron a realizar. Tenemos diferentes técnicas de hacer elastografía. La primera técnica que se comenzó a popularizar más es la técnica esta de BCTE, que es la Transient Elastography, que es la técnica de un aparato popularmente conocido como el FibroScan. Esa es, digamos, la técnica que tiene más años, ¿verdad? Aproximadamente 20 años. Y hace 10 años se han venido desarrollando más lo que son las técnicas ARFI. La técnica ARFI, que ahí incluye las técnicas con el ultrasonido. Ok, entonces tenemos diferentes tipos de elastografía con ultrasonido, ¿verdad? Aquí pueden ver, tenemos las técnicas para clasificarla de una manera general. Tenemos las técnicas strain y las técnicas shear wave, ¿verdad? Esas son las técnicas principales para hacer, digamos, elastografía con ultrasonido. Las técnicas strain, básicamente, como pueden ver en el primer gráfico,
es, digamos, haciendo compresión hacia abajo con el ultrasonido y ver si y lo que calcula la máquina es que si el tejido, ¿verdad?, se deforma y cuánto se deforma, ¿verdad? Esa es la técnica strain. La técnica strain se usa actualmente para hacer la elastografía de mama, elastografía de tiroides. Las otras técnicas, como son las técnicas ARFI, estas técnicas de su sigla en inglés, que quiere decir Acoustic Radiation Force Impulse, lo que hace es que la máquina de ultrasonido tira un pulso de sonido, el cual es cuantificado para establecer el valor de la elastografía, ¿verdad? Las otras técnicas, por ejemplo, esta técnica, la point shear wave, elastografía, el ultrasonido emite la onda del sonido, la cual pega contra el tejido y hace un efecto como cuando nosotros tiramos una piedra al agua, ¿verdad? Nosotros vemos cuando la piedra cae en el agua, emite unas ondas, ¿verdad? Esas ondas, lo mismo ocurre en el tejido cuando el ultrasonido tira una onda de sonido, emite esas ondas que son transversales y esas ondas son medidas, la velocidad a la cual se transmite, y entonces así es que el ultrasonido puede saber si la velocidad de la onda con la que se transmite es más rápido, establece que el tejido es más duro, y si es más lento, establece que el tejido es más blando, ¿verdad? Esa es la manera en la cual el ultrasonido determina la velocidad o la dureza de los tejidos en la onda con esta técnica de shear wave elastografía. ¿Verdad? Existe otra técnica que es también shear wave, que es la 2D shear wave. Esta, a diferencia de la pointer shear wave, que obtienes información en un punto específico, la técnica 2D shear wave obtiene información de múltiples áreas de tejido, ¿verdad? Por decirlo así. Y aquí tenemos a la par lo que es la técnica Transcend, ¿verdad? Que esta es la técnica clásica del FibroScan, en el cual el aparato lo que hace es que emite una vibración controlada, ¿verdad? Emite una vibración controlada y eso mide la vibración del tejido. Ok, entonces, como les mencioné, la elastografía lo que va a medir es la rigidez o dureza o elasticidad de los tejidos, ¿verdad? Esta dureza y elasticidad en el hígado se expresa a través de kilopascales, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un valor que va a estar en kilopascales o puede estar también en metros por segundo. Como sabemos, digamos, en el hígado, la dureza va a ser la principal causa de dureza en el hígado, va a ser la fibrosis hepática, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos un hígado más duro, vamos a hacer, digamos, diagnóstico de fibrosis, eso es lo que traduce. Pero en el hígado no solo la fibrosis produce aumento de su dureza, sino que pueden haber otras condiciones que es importante que sepamos, como son la inflamación, la obstrucción de vías biliares, el aumento del flujo portal, la acumulación de hierro, ¿verdad? También en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen congestión hepática, todas esas condiciones nos van a hacer aumento de los valores de la elastografía en el hígado. Entonces esos son datos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de que nosotros debemos determinar si un paciente tiene fibrosis o no, ¿verdad? Esto nos sirve, por ejemplo, un paciente que haya comido, no podemos mandarle inmediatamente la elastografía. El paciente debe tener ayuno por lo menos de 4 a 6 horas, debido a que cuando el paciente come, obviamente se aumenta el flujo portal y esto nos puede dar un falso valor de aumento de la elasticidad de ese hígado y nos puede confundir como que si tuviera fibrosis. Igual, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una hepatitis aguda, ¿verdad? Hay un proceso inflamatorio agudo, no va a ser buen candidato para hacer elastografía porque esa inflamación aguda nos puede también aumentar los valores de elastografía y nos puede confundir como que si el paciente tiene una fibrosis, ¿verdad? Todas esas cosas tenemos que tenerla en cuenta a la hora de indicar un estudio de elastografía de hígado. Ok, entonces, como sabemos, y le acabo de mencionar, lo que es el aumento de la fibrosis
en el hígado, como vemos aquí, de estadio 0 a estadio 4, va a ser proporcional al aumento de los valores de la elasticidad, ¿verdad? Que son medidos en kilopascal. Uno de los primeros estudios que evaluó esta correlación de los valores de elastografía con el grado de fibrosis es el estudio de Castera, ¿verdad? Que fue publicado en la revista Gastroenterology del 2005. Este estudio básicamente estableció puntos de corte para determinar los grados de fibrosis de la elastografía. Entonces, este estudio de Castera, de verdad, un estudio muy importante, determinó que 7 kilopascal o menos correspondía a pacientes que tuvieran ausencia de fibrosis o mínima fibrosis. Es decir, que se correspondieran con valores de Metavir 0 a 1. Ya el Metavir, para los que no manejan mucho esto, es una clasificación de los patólogos para establecer el grado de fibrosis, y básicamente en este cuadro de aquí a la derecha se ejemplifica lo que es el Metavir. En el estadio 1 solo hay fibrosis periportal. En el estadio 2 ya la fibrosis avanza y comienza a formar puente hacia la vena central. En el estadio 3 ya es más severo, con mayor cantidad de puente, y ya el estadio 4 con el aumento ya marcado de la fibrosis. Estos son la clasificación de Metavir. Entonces, el estudio de Castera determinó que 7 kilopascal para adelante ya eran pacientes que tenían fibrosis significativa, los de 9.5 eran fibrosis severa y los mayores de 12.5 ya establecía como cirrosis. Ya este método, esta clasificación de Castera, básicamente la técnica que usaba es la Transient Elastography, que es el FibroScan, ¿verdad? Que es el que se popularizó mucho antes del ultrasonido. Ok, entonces, como les mencioné, existen muchos métodos de elastografía hepática. El método, digamos, que inició todo esto es la elastografía de transición o Transient Elastography, con su aparato principal conocido como FibroScan. También se puede hacer elastografía hepática con el ultrasonido, ¿verdad? Con sus dos técnicas principales, que son el Point Shear Wave y el 2D Shear Wave, y también se puede hacer elastografía con resonancia magnética. La elastografía utilizando el FibroScan tiene ciertos inconvenientes, como son, digamos, que no tenemos una imagen anatómica, ¿verdad? No es como el ultrasonido que estamos viendo, y esto nos puede conllevar a errores. Por ejemplo, si un paciente tuviera un tumor o tuviera un quiste, no vamos a saber, ¿verdad? Dónde es que solo se coloca el aparato, pero no estamos visualizando el hígado, y no se sabe exactamente dónde está cayendo, ¿verdad? La onda, y de dónde se está sacando la información. Las otras limitaciones es que está limitado por la profundidad. En pacientes muy obesos no funciona bien lo que es el FibroScan. Igual en los pacientes que tienen ascitis, no funciona bien, no se transmite bien la vibración. Lo que también igual aumento de índice de masa corporal. Ya se ha establecido que pueden haber errores en las mediciones con el FibroScan, que pueden ir desde el 3 hasta el 20%. Y otro inconveniente que tiene el FibroScan es que el transductor que se ocupa tiene que ser recalibrado cada 6 a 12 meses, ¿verdad? La resonancia magnética es un método muy bueno, ¿verdad? Tiene grandes ventajas porque evalúa grandes volúmenes del hígado. Es el mejor método, digamos, para obtener elastografía de hígado. El inconveniente que tiene es que consume mucho tiempo, es costoso, requiere dispositivos especiales de la resonancia que hay que comprar, y software especiales. La mayoría de resonancias ahorita no disponen de eso, y eso es el problema que
que hay, digamos, con la elastografía con resonancia magnética, que es difícil hacerlo un método más accesible para la población. Ok, lo que es la elastografía, shear wave, ¿verdad? Con ultrasonido, como les mencioné, pueden haber dos técnicas dentro de esta, lo que es la pointer shear wave elastography y la 2D shear wave elastography. La ventaja de hacerlo con ultrasonido es que tenemos una guía anatómica, estamos viendo la imagen del paciente, estamos viendo si hay un tumor, si hay un quiste, ¿verdad? Y nosotros vamos a colocar el ROI, es decir, el sitio de donde vamos a sacar la muestra, evitando caer en esta zona, ¿verdad? Esto nos permite que la información que vamos a obtener sea más exacta. Es un método que ha demostrado ser reproducible, permite estadificar los grados de cirrosis y tiene una alta eficacia y bajo costo y rápido, ¿verdad? La elastografía con ultrasonido, como ya les mencioné varias veces, la point shear wave elastography es la técnica en la cual se saca un pequeño voxel, un recuadro, y ese recuadro se coloca en una área, ¿verdad?, específica, y de ahí es que se obtiene la información. Esa es la point shear wave elastography. La 2D shear wave elastography, la diferencia es que ya se obtiene un área más amplia, ¿verdad?, de tejido hepático de donde se puede tomar información. Como le había mencionado previamente, ¿verdad?, existen técnicas diferentes con elastografía para medir el grado de fibrosis y existen también las técnicas con exámenes de laboratorio. En este estudio de la revista Hepatology del 2017 se compararon las diferentes técnicas. Todas estas técnicas que están aquí del recuadro superior de la derecha, las 4 primeras son técnicas con exámenes de laboratorio y tienen la eficacia, ¿verdad?, que son un poco menores, ¿verdad? Son mejores aún que las técnicas de laboratorio, las técnicas hechas con FibroScan, pero las mejores técnicas más eficaces son las técnicas de shear wave elastography con ultrasonido, y un poco mejor que el ultrasonido es las técnicas con resonancia, ¿verdad? Esto tanto para diagnosticar como para establecer grados de fibrosis. Los métodos de elastografía también en este estudio, en este metaanálisis, compararon los diferentes métodos de elastografía para ver cuáles eran superiores, para establecer los diferentes grados de fibrosis, ya sea 1 al 4, ¿verdad?, que es la cirrosis hepática. Y se determinó en este metaanálisis que las técnicas con resonancia magnética son superiores a las otras técnicas de elastografía, pero relativamente por poco. Aquí lo que tengo señalado con esta flecha morada es lo que es la técnica de point shear wave elastography, que es la que estamos realizando actualmente en el hospital, en lo que es la clínica de tumores hepáticos, en el área de oncología, la que estamos utilizando. Y digamos, esta es una técnica que aunque no supera la resonancia, sí está muy cerca y se considera superior a las otras técnicas de elastografía, tanto a la transient elastography, que es el FibroScan, que esta de acá, que dice BCTE, ¿verdad? Es el primer gráfico, corresponde a la del FibroScan, y la de pointer shear wave elastography es superior tanto a la del FibroScan como a la de 2D elastography, ¿verdad?, que también es otra técnica de ultrasonido. Entonces, esta técnica que estamos realizando en el hospital, que es la point shear wave elastography, es, digamos, la que es un poquito inferior a la de elastografía con resonancia magnética, que es la mejor. Ok, ahora tenemos ciertas cosas que tenemos que saber. Ahora, los valores que nosotros vamos a obtener en números, ¿verdad?, en valores de kilopascal o valores de metros por segundo,
puede haber variación de los valores. Es decir, esta variación varía según el tipo de equipo y según la marca de los equipos. Es una cosa que tenemos que saber. Cuando una persona manda un estudio, ¿verdad? No tiene que agarrar ese valor de manera, digamos, absoluta, sino que hay que tomar en cuenta con qué equipo fue que se tomó. Esta es una cosa muy importante. Miren ustedes, por ejemplo, que los valores de los estudios que se hacen con resonancia magnética son totalmente diferentes los valores que da que los estudios, por ejemplo, que se hacen con las diferentes marcas de ultrasonido. Ya, por ejemplo, con resonancia magnética, para pacientes que tengan que no tengan una fibrosis significativa con resonancia magnética de estas marcas, estamos hablando que los valores son menores de 3 kilopascales, ¿verdad? En cambio que los puntos de corte con las otras técnicas como la del FibroScan o la de Point-Shear-Wave con las diferentes marcas de ultrasonido son mucho mayores, ¿verdad? Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta, ¿verdad? El médico tratante cuando mande el estudio tiene que saber que el que está emitiendo o el que está haciendo el estudio, él va a ser el que le va a decir qué valores son normales o no. Es una cosa muy importante, pues, y no para nada comparar lo que son los valores con resonancia magnética con las otras técnicas, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito rápido. Estas son las ventajas y desventajas que ya les mencioné, ¿verdad? Las ventajas, por ejemplo, de los estudios de Transcend Elastography es que hay mucha más información clínica. Sin embargo, les mencioné el hecho de que como no estamos viendo una imagen, puede haber muchos valores erróneos. Vamos a pasar esto rápido, no es importante. La preparación del paciente. Estos pacientes tienen que tener ayuno de por lo menos 4 horas. Tienen que haber reposado por lo menos 10 minutos antes del examen. Es decir, no puede venir el paciente caminando en la calle y hacerse inmediatamente la elastografía porque puede salir alterado. Y hay que tener información clínica de las enfermedades hepáticas del paciente, ¿verdad? Saber si el paciente tiene una hepatitis aguda en ese momento, o si tiene insuficiencia cardíaca. Es decir, nosotros tenemos que tratar de detectar las condiciones que pueden hacer que la información de la elastografía sea alterada. Básicamente, cómo nosotros vamos a hacer lo que es el estudio de la elastografía con el aparato del ultrasonido. Nosotros colocamos al paciente en decúbito supino con los brazos hacia arriba para aumentar los espacios intercostales, ¿verdad? También podemos poner al paciente ligeramente lateralizado hacia la izquierda, no más de 30 grados, ¿verdad? Vamos a visualizar el hígado con el ultrasonido y nosotros tenemos que determinar el área donde vamos a poner el ROI, donde vamos a tener la información. Tenemos que saber que el ROI lo tenemos que colocar a una separación de 1.5 a 2 centímetros de la cápsula y a una profundidad que ande entre los 4 y 4.5 centímetros, ¿verdad? De profundidad. Ya sabemos que con el ultrasonido podemos saber a qué profundidad estamos. Entonces, el punto ideal para colocar el ROI es a 1.5 a 2 centímetros de la cápsula del hígado y a una distancia desde la piel hasta el hígado, ¿verdad? De 4 a 4.5 centímetros. Colocar el ROI ya más distal puede dar errores, ¿verdad? O colocarlo muy cerca de la cápsula también nos puede dar errores de la medición. Bueno, esto también, la elastografía con ultrasonido se hace solamente en el lóbulo derecho, debido a que si se coloca en el lóbulo izquierdo, las vibraciones del corazón nos dan mucho artefacto. Ya es importante saber que el ultrasonido, la técnica esta de elastografía, está sujeta a mucho error por movimiento. Ya uno de los principales enemigos de la elastografía es el movimiento. Entonces necesitamos una excelente colaboración del paciente. Es importante saber que cuando hacemos el estudio nosotros le decimos al paciente
que pare la respiración. Es decir, no le decimos ni que inspire ni que saque, ¿verdad? Porque cuando hace inspiración profunda, puede variar las presiones, ¿verdad? En el hígado y eso nos puede alterar los valores. Entonces nosotros lo hacemos simplemente el paciente para de respirar, pero sin haber hecho inspiraciones profundas, ¿verdad? También a la hora que obtenemos la información con esta Pointer Sheet Wave, colocamos el ROI en un mismo sitio, ¿verdad? Y tomamos por lo menos 10 mediciones en un mismo sitio y nosotros sacamos el promedio de esas 10 mediciones. Tenemos que tener cuidado también cuando obviamente el paciente se nos movió un poco o se nos movió la mano durante el estudio, puede darnos valores totalmente erróneos, pues. Y si nosotros detectamos que ocurrió algún pequeño movimiento, tenemos que descartar esa medición que haya sido fallida. Ok, vamos a avanzar. ¿Cómo interpretamos los valores de la elastografía? Esto hay hay varias formas de interpretarlo, ya sea tomando los valores que establece el fabricante. Tenemos que saber los valores normales para el equipo que estamos utilizando, ¿verdad? Eso es una cosa muy importante. Pero de manera general, podemos decir que los pacientes que anden, en el caso de los ultrasonidos Philips, que anden de 5.7 kilopascales para abajo, son pacientes que vamos a considerar que no tienen fibrosis o tienen mínima fibrosis, es decir, que anden en 0, en F0, F1 de la clasificación de Metavir, y son pacientes que no requieren tratamiento ni van a requerir seguimiento. Los pacientes que tengan valores de 5.7 a 15 kilopascal, ¿verdad? Estos son pacientes que requieren tratamiento y que pueden requerir seguimiento clínico, es decir, son pacientes que pueden andar entre fibrosis leve a fibrosis moderada. Y los pacientes que ya tengan valores altos de elastografía, que anden mayores de 15 kilopascal, son pacientes que vamos a considerar que tienen una fibrosis severa o que tienen una cirrosis hepática. Entonces, este tipo de pacientes son pacientes que requieren screening para carcinoma hepatocelular y también screening para cirrosis descompensada, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la importancia de saber el grado de fibrosis que tienen nuestros pacientes, ¿verdad? Si nosotros, digamos, con el ultrasonido normal, determinamos un paciente puede tener una esteatosis hepática moderada o severa, pero no sabemos el grado de fibrosis. Ya ahora con la elastografía, por ejemplo, si tenemos un paciente que aparentemente tiene una esteatosis, ¿verdad? Pero no sabemos fibrosis, pero ya la elastografía nos dice que este paciente tiene ya sus valores andan entre 5.7 y 15, ya es decir, estos son pacientes que ya tenemos que darle tratamiento, darle seguimiento, ponerle a dieta, ¿verdad? Controlar bien su diabetes, todos los factores para evitar que ese paciente te evolucione a lo que es una cirrosis hepática. O si ya los valores de la elastografía son altos, nosotros tenemos que saber que esos pacientes tenemos que estarle haciendo ultrasonido cada 4 o cada 6 meses para diagnóstico temprano de carcinoma hepatocelular, es decir, tratar de identificar un nódulo que vaya creciendo en ese hígado, porque sabemos que la cirrosis está asociada a carcinoma hepatocelular y las guías, ¿verdad? Las recomendaciones dicen que un paciente con cirrosis necesita hacerse screening para carcinoma hepatocelular, pues es una cosa ya establecida. Y obviamente un paciente que ya determinamos que tiene cirrosis, tenemos que mandarle a hacerle endoscopía por el riesgo para tratar de diagnosticar temprano varices esofágicas por el riesgo de ruptura de las mismas, ¿verdad? Ok. Este cuadro es importante porque tenemos que saber que aunque la elastografía nos da mucha información, esta información puede variar un poco, ¿verdad? No, la elastografía es un método que no es 100%, también puede tener errores.
Este cuadro básicamente lo que quiere ejemplificar, ¿verdad? Aquí habla lo que es la probabilidad en la escala aquí de la derecha y en la parte inferior los valores de la velocidad. Es decir, la probabilidad, por ejemplo, que un paciente que tenga velocidades bien bajas de la elastografía o los kilopascales sean bien bajos, la probabilidad que ese paciente sea normal es enorme, ¿verdad? O cuando los valores son bien altos, la probabilidad que ese paciente realmente tenga una fibrosis es súper alta. Es decir, la elastografía es muy buena para decir si alguien está normal o si alguien está con una cirrosis. Es excelente. Sin embargo, miren ustedes todas estas curvas, ¿verdad? Cuando un paciente está con valores intermedios, pueden haber variaciones, ¿verdad? Porque obviamente esos valores se establecen con un número de casos y estas curvas que están aquí son campanas de Gauss. Entonces, por ejemplo, miremos este paciente, la curva esta verde que dice la fibrosis grado 2, ¿verdad? La curva verde son todos los pacientes con fibrosis grado 2. Entonces, dentro de esa curva vamos a tener que aproximadamente un 37% de los pacientes que tengan fibrosis grado 2 van a andar con valores que anden en velocidad de 1.3 y medio, por decirlo así, metros por segundo. Sin embargo, igual podemos tener pacientes que también tengan fibrosis grado 2, ¿verdad? Podemos ver aquí que un 10% puede andar con valores de 0.8 o podemos encontrar también que un 10% pueden andar con valores más altos, ¿verdad? Entonces es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta de la elastografía, que es excelente para diagnosticar los que están normales y excelente para diagnosticar los que ya tienen cirrosis, pero a veces puede haber mucha variación en los pacientes que están en estadio intermedio. Debido a esto, en el consenso, se hizo un consenso de elastografía en el 2020 y se estableció lo que se llama la regla de los 4. Ya digamos lo que es la tabla de Castera ya cada vez se usa menos, ¿verdad? Y las guías lo que recomiendan es usar esta tabla para establecer cómo están los pacientes. Y esta tabla determina valores, por ejemplo, de 5 o menos kilopascal, y estos pacientes lo que recomienda es que son pacientes que tienen alta probabilidad de ser normal y va a ir aumentando cada 4 kilopascal, ¿verdad? Los que tienen menos de 9, aquí lo que uno tiene, si un paciente tiene menos de 9, pero más de 5, lo que tiene que decir que este paciente, si no tiene ningún otro signo clínico conocido de patopatía, descarta lo que se llama la enfermedad hepática crónica avanzada, ¿verdad? Y los pacientes, pero si tiene algún signo clínico conocido de patopatía, requiere más estudio, ¿verdad? No es categórico en asegurar que el paciente sí está patológico. Hay que hacer más estudios, entre los cuales puede ir la biopsia también. Los pacientes que anden entre 9 y 13 kilopascales, esos pacientes son subjetivos de tener una hepatopatía crónica avanzada compensada, pero puede requerir pruebas adicionales. Ya los pacientes que anden más de 13 kilopascal, esto confirma hepatopatía crónica avanzada compensada, y los que anden arriba de 17, esos son pacientes que aparte de la hepatopatía crónica avanzada ya se considera que pueden tener signos significativos de hipertensión portal, ¿verdad? Entonces esta es la manera, digamos, actual de interpretar todos los valores de la elastografía. ¿Cómo reportamos actualmente? ¿Cómo van a recibir ustedes el reporte del radiólogo? Básicamente el reporte incluye primero mencionar la técnica, ¿verdad? Ahí vamos a mencionar que se midió el grado de rigidez con elastografía, con la técnica Puncture Wave, la marca del equipo donde se colocó el ROI, ¿verdad? Y la técnica, pues cómo se hizo el estudio, los resultados. Básicamente se plantea que se tomaron 10 mediciones y vamos a dar el valor promedio en kilopascal.
y lo cual corresponde a según lo que diga el consenso del 2020 de la Sociedad de Ultrasonido, y nosotros todavía hacemos mención de la correlación de los valores con el score de Metavir, ¿verdad? Porque consideramos que es importante. Se agrega también lo que un reporte detallado del ultrasonido, ¿verdad? Describiendo todos los hallazgos. Esta es la ventaja del ultrasonido también en comparación con el FibroScan, es que nosotros podemos ver evaluar todas las otras cosas que también son importantes en los pacientes, ¿no?, para determinar con el ultrasonido. Y la conclusión, ¿verdad?, que establecemos el valor promedio de kilopascal más lo que corresponde según la tabla de los consensos. Okay. Y al final también nosotros podemos agregar ciertas observaciones, por ejemplo, condiciones especiales de los pacientes que pueden alterar la función o los valores de la elastografía se mencionan ahí. Por ejemplo, si el paciente no tuvo una buena ayuna, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca congestiva, todo eso se menciona y para que el clínico sepa que eso puede alterar los valores. También nosotros podemos hacer controles de calidad de los valores que tomamos a través de lo que es la fórmula del IQR sobre la media. El IQR es el índice intercuartil sobre la media, y esos valores tienen que andar en menos del 30%, ¿verdad? Para decir que la elastografía fue de calidad. Pues eso ya una parte más técnica que ya sería explicarlo a los que quieran aprender a hacer esta técnica. Las condiciones que pueden alterar el estudio ya se les mencioné, los errores de la técnica. Voy a mencionarles rápidamente aquí unos cuantos casos. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una esteatosis hepática severa. No podemos saber con el ultrasonido si tiene fibrosis o no. Hicimos la elastografía de Point-Shirway y el valor, pueden ver ustedes, da una especie como de velocímetro aquí. Fue de 403 kilopascal, ¿verdad? Es decir, con estos valores nosotros podemos establecer que este paciente tiene alta probabilidad de ser normal y que andaría entre una fibrosis cero, sin fibrosis, o mínima fibrosis, ¿verdad? Entonces, un paciente que a pesar que tiene esteatosis severa, no tiene fibrosis. Otro caso, un paciente que tiene una hepatomegalia y tiene una esteatosis hepática leve, ¿verdad? A pesar de que este paciente tiene esteatosis hepática leve, los valores de elastografía ya le dieron de 8, ¿verdad? Tenía también el paciente alteradas las pruebas de función hepática, ¿verdad? Entonces este paciente ya podríamos decir que anda con una fibrosis ya significativa. Otro paciente, este paciente era un paciente alcohólico que andaba sangrado de tubo digestivo. Le hicimos elastografía y vean ustedes aquí los valores en kilopascal ya de 22.9. Es decir, es un paciente que ya con cirrosis hepática. Tenemos otros casos que hemos hecho correlación con biopsia. Este es un paciente que con la elastografía nos daba de 3.6 kilopascales, correspondiendo con F1, es decir, una fibrosis leve, y en la biopsia se correlacionaba muy bien con la clasificación de Metavir con una fibrosis leve. Ya en esto ya tuvimos correlación. Otro caso, un paciente con una hepatitis C y un carcinoma hepatocelular gigante del lóbulo derecho. A este paciente le hicimos también una biopsia y tomamos muestra tanto del tumor como del hígado de aspecto cirrótico. El resultado de la elastografía, los valores nos dio de 17 kilopascal, es decir, ya correspondiente a cirrosis. Y vean ustedes aquí donde está la flecha,
La muestra que se tomó en el hígado igual correspondía evidentemente a una cirrosis y el carcinoma hepatocelular bien diferenciado que tenía este paciente con hepatitis C. Aquí tengo otro caso que es interesante se los quería traer. Este paciente tenía un hígado de aspecto granular, ¿verdad? Sabemos con ultrasonido que tiene cirrosis y miramos esta imagen hipoecoica en el lóbulo derecho que nos mide 3.4 centímetros. Entonces una imagen como una masa en el lóbulo derecho, un hígado cirrótico, lo primero que nosotros pensamos es que tenía un carcinoma hepatocelular. Le hicimos una tomografía trifásica del hígado y esta es la fase arterial de la tomografía. En el lóbulo derecho no logramos ver lo que pensábamos que iba a haber, que un hepatocarcinoma uno espera ver un nódulo hipercaptante en la fase arterial. No lo logramos identificar. Por ahí lo que se miraba arriba era un pequeño quiste simple que tenía también el paciente, pero la masa en sí no la identificamos. Lo que hicimos con este paciente fue que le tomamos una biopsia, ¿verdad? Es la lesión y le hicimos antes una elastografía, ¿verdad? Hicimos la elastografía de la zona hipoecoica y del hígado adyacente y nosotros encontramos que en la zona hipoecoica los valores eran un poco más bajos que en la zona, digamos, adyacente al tumor. Y la patología lo que nos reportó es que este paciente no tenía un carcinoma hepatocelular. Esa imagen que parecía de masa no correspondía a ningún cáncer y lo que correspondía era a un área de cirrosis que estaba, de fibrosis que estaba menos afectada. Es decir, la zona más oscura era una zona fibrótica menos afectada y la zona adyacente tenía mayor grado de fibrosis, ¿verdad? Y los valores más o menos reflejaron lo mismo. Aquí el amarillo concluye con una fibrosis leve, mencionaba el patólogo, y en esta aquí, en la región adyacente, o están los valores altos, reflejaba una fibrosis moderada a severa. Es decir, un paciente que tenía diferentes grados de fibrosis y la imagen pues simulada como una masa. Hemos hecho elastografía en otros tipos de pacientes, por ejemplo, un paciente que tenía aumento de la ecogenicidad con valores bajos de la elastografía, ¿verdad? Y lo que tenía este paciente, por ejemplo, una colagenosis hepática. Ok, el diagnóstico, los valores de elastografía también ayudan a inferir si el paciente puede tener varices esofágicas. Este es un metaanálisis de diferentes estudios donde determina que valores ya mayores de 20 de kilopascal puede asociarse con presencia de varices y valores incluso mayores pueden determinar las varices o inferir qué varices pueden requerir tratamiento. Vamos a pasar rápido. Este es un estudio bien interesante que tiene bastantes años, realizado en Tokio el 2004-2005 a pacientes con hepatitis C. Y este estudio lo que pretendía determinar es la probabilidad que un paciente desarrollara carcinoma hepatocelular según el grado de elastografía del hígado. Y en este estudio encontraron que los pacientes que tenían valores, los pacientes con hepatitis C que tenían valores de elastografía menores de 10 tenían el mismo riesgo, ¿verdad?, de desarrollar un carcinoma hepatocelular. En cambio, por ejemplo, los pacientes que tenían ya 10.1 a 15 tenían 16 veces más probabilidad de desarrollar un carcinoma hepatocelular que los otros. Y así sucesivamente, los pacientes, por ejemplo, que tengan valores de kilopascal mayores de 25, tienen 45.5 veces más riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Entonces aquí en este estudio se mira la importancia, en estos casos, pacientes con hepatitis C
No es lo mismo tener un paciente que tenga una cirrosis, que tenga valores que no sean muy altos de la rigidez hepática, a los pacientes que, por ejemplo, que ya tienen valores arriba de 25, ¿verdad? Por el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular es mucho mayor en estos pacientes. Este es el cuadro básicamente de ese, donde menciona prácticamente lo mismo, y queda demostrado que los valores altos de kilopascal, es decir, valores altos de la elastografía del hígado, se relaciona perfectamente con el mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado en los pacientes con hepatitis C. Entonces es importante, si tenemos pacientes con hepatitis virales, saber cuánto andan de sus valores de elastografía, así podemos inferir más o menos el riesgo que tienen de desarrollar un carcinoma hepatocelular. También se ha logrado determinar con elastografía que los pacientes que tienen hepatitis C tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado que los pacientes que tienen hepatitis B. Por ejemplo, valores que sean mayores de 25 kilopascal tienen un riesgo de 6 veces más de desarrollar cáncer los pacientes que tienen hepatitis B que con los mismos valores de un paciente si tuviera hepatitis C, que en comparación con los de B. Es decir, básicamente los pacientes con hepatitis C tienen más riesgo que los hepatitis B de desarrollar cáncer de hígado, y esos son los riesgos, ¿verdad? ¿Okay? Se ha hecho elastografía también para tratar de diferenciar masas benignas y malignas. No ha sido muy buenos los resultados. Solo mencionan que puede ser un poco prometedor lo que es diagnóstico entre lesiones benignas y metástasis. Podría ayudar un poco la elastografía. Y un estudio interesante en el cual la elastografía medida en el tumor ha podido determinar el grado de diferenciación celular de los carcinomas hepatocelulares, ¿verdad? Con los valores más bajos de elastografía en los carcinomas hepatocelulares bien diferenciados, y con valores más altos en los carcinomas hepatocelulares pobremente diferenciados. Ok, a manera de conclusión, tenemos que detectar la fibrosis y la cirrosis es importante para el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedad hepática. El grado de rigidez hepática determinado con la elastografía traduce la presencia y grado de fibrosis hepática. El ultrasonido es un método eficaz, barato, accesible para detectar la fibrosis hepática. Es un excelente método de screening. Eso sí, hay que apegarse a un protocolo estricto a la hora de realizar la elastografía para evitar errores de la medición, y factores relacionados al paciente o a los resultados o a la forma de realizar el estudio pueden alterar los resultados. Bueno, es lo que les traía respecto a la elastografía hepática. Muchas gracias.